Buenas noches, visitantes de YouTube. Les habla Sebastián Cruces, un lector de la Biblia y también un amante de la historia. En esta ocasión quiero continuar con nuestras lecturas que estamos haciendo de el Evangelio de San Marcos. En la ocasión anterior, en el video anterior, estábamos leyendo el capítulo 2. Vimos cómo Jesús sanaba a un paralítico y le perdonaba también sus pecados ante la sorpresa y hasta cierto punto, punto molestia de los sabios de la época. Vimos cómo Jesús llamó a un publicano y cómo comió en la casa de los pecadores, a quienes él viene a rescatar, a los que él viene a buscar. Jesús dice que él no viene por los que están sanos, él no viene por los que no necesitan perdón, él no viene por los que sienten su conciencia demasiado tranquila, él viene por las personas que tienen pecados, que tienen necesidad, que tienen conflictos. Por eso viene, porque Jesús trae esas soluciones, Jesús trae la salvación, Jesús trae el, el, el perdón de Dios. Luego vimos cómo Jesús responde preguntas a los cuestionamientos que se le hacían por causa de que él y sus discípulos no ayunaban, o porque en un día de reposo, un día sábado, sus discípulos estaban comiendo espigas de trigo en el campo. Y vemos cómo Jesús respondió todas esas preguntas. Y hoy día vamos a continuar con el capítulo tercero y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 19. Y como siempre lo estamos haciendo en esta serie de lecturas, vamos a leer en versión internacional, así que vamos a dar comienzo a nuestra lectura. Dice así: En otra ocasión entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: Ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: Extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Vamos a comentar esta primera parte de la lectura. Primero tenemos que Jesús entró en la sinagoga. Ya hemos visto que Jesús varias veces desarrolló su ministerio dando enseñanzas dentro de la sinagoga, porque las sinagogas abrían sus puertas a que maestros de visitantes pudieran también enseñar dentro de ella. Y se encuentra que dentro de la sinagoga había un hombre con una mano, podríamos decir, atrofiada. La versión Reina Valera dice con la mano seca. Esta versión internacional dice con la mano paralizada. En realidad se le decía mano seca a cualquier persona que tuviera la mano paralizada o atrofiada y no podía moverla. El asunto es que obviamente ya había dentro de la sinagoga aquellos personajes que eh, querían encontrar alguna forma de acusar a Jesús. Hemos visto que ya desde un comienzo del ministerio de Jesús empezaron algunos fariseos principalmente, incluso algunos maestros de la ley, a cuestionar el ministerio de Jesús porque le molestaba la autoridad que Jesús tenía. Les molestaba a ellos que Jesús pudiera echar fuera demonios, que pudiera sanar enfermedades y no había cómo contestarle. ¿Por qué razón molestaba tanto la autoridad de Jesús? Porque Jesús estaba cambiando no lo que decía la Biblia, sino que la manera de entender lo que decía la Biblia. Jesús traía una nueva interpretación a todo lo que ellos ya conocían, a todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Jesús le estaba dando otro sentido, otra explicación. Y esa explicación a ellos no les resultaba aceptable,
Por eso que Jesús dijo que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo porque lo va a romper y Jesús trae un vino nuevo. El odre viejo era el de los oyentes y particularmente el de los maestros de las sinagogas y de los fariseos. Entonces, como ellos estaban molestos con Jesús, querían ver que Jesús se cayera. Estaban buscando la ocasión para que Jesús metiera la pata, como vulgarmente decimos, para que Jesús hiciera algo que no era apropiado y así poder desacreditarlo como maestro y así poderlo poner, entre comillas, poner en su lugar, según ellos. Poner en su lugar a Jesús era reconocer que era el Mesías, pero ellos no querían reconocer eso. En su error pensaban que tenían que aterrizar a Jesús, ponerlo como que era un pecador más. Y bueno, él, Jesús sabiendo que era sábado, y sabiendo que estaban buscando ocasión para acusarlo, ¿ya? Le pide a este hombre que se ponga frente a todos y hace una sanidad, pero antes de hacer la sanidad Jesús hace una pregunta interesante, dice, ¿qué está permitido un sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Bueno, en realidad, de acuerdo a las tradiciones de los judíos antiguos de tiempos de Jesús y de los maestros, en el día sábado había toda una discusión de lo que se podía y no se podía hacer, pero todos estarían de acuerdo en que se podía salvar una vida. Tal vez hacer una curación menor o una cosa, un milagro menor, si es que fuera un profeta, no iba a ser problema, o sea, sería un problema, perdón. Pero cosas mayores como salvar una vida, todos dirían que estaba bien. También Jesús les pregunta, ¿salvar una vida o matar? ¿Por qué pregunta eso Jesús? Porque de acuerdo a las leyes que ellos tenían en cuanto a las guerras, a las tradiciones, me refiero, no lo que dice el Antiguo Testamento, pero en una guerra ellos podían matar, aún un día de reposo. Así había ocurrido hacía un siglo antes, en las guerras que habían tenido los macabeos, que se llamaban, ¿ya? La dinastía Asmonia había estado en guerra contra, bueno, entre sí habían tenido varias guerras internas, digamos, y obviamente estaba esta pregunta si qué pasaba si los atacaban a ellos en un día de reposo. Y la respuesta lógica era que ellos podían combatir de todas maneras en un día de reposo. Incluso se pensaba que una persona que estaba siendo asaltada y que corría peligro su propia vida podía aplicar de legítima defensa en un día de reposo. Por eso Jesús les hace esa pregunta. Pero ellos obviamente no contestaron nada porque lo que ellos estaban esperando era que Jesús cometiera un error. Fuera lo que hiciera, fuera lo que sea que hiciera Jesús, ellos lo iban a apuntar como un error. Por eso se quedaron en silencio. Y Jesús no esperó que hablaran, simplemente se molestó, se entristeció por la dureza de ellos e hizo el milagro. Y el que este hombre recibiera sanidad en su mano, que estaba paralizada, y pudiera moverla, fue lo que le causó no alegría a las personas que estaban mirando esto en la sinagoga, a esos fariseos me refiero, sino que eso les causó tal molestia que hablaron con los herodianos, dice, para ver de qué manera podían ya matar a Jesús. En este momento ellos ya están no solamente queriendo contradecir a Jesús, no les era suficiente ser contradictores del maestro, sino que querían matarlo, lo odiaban. Habían llegado al nivel del odio absoluto, del desprecio, del rechazo, del miedo a Jesús, al punto de querer asesinarlo. Y tal era esa postura que los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos, siendo políticamente opositores. Los fariseos eran nacionalistas, querían la independencia de la nación judía, y los herodianos querían que Herodes, reconocían a Herodes como rey. Habían varios grupos a los cuales no era que fuera un partido herodiano, pero a todos aquellos grupos que estaban de acuerdo con que Herodes, el rey que los romanos habían puesto ahí, gobernara, se les llamaba a ellos herodianos. Imagínense que se ponen de acuerdo las dos sectores políticos opuestos para matar a Jesús. Es como que dijéramos que en un país como el nuestro, como Chile, se puso de acuerdo la izquierda y la derecha para matar a Jesús. Es una cosa así lo que ocurre aquí.
Sigamos leyendo. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de que todo lo que hacía, de todo lo que hacía, perdón, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, e Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Esta parte que leímos recién, implica que la fama de Jesús empezó a correr. Hasta ese momento Jesús ya tenía cierta notoriedad en Galilea, pero aquí ya menciona otras regiones del antiguo Israel, digamos, de la antigua Palestina, y empieza a mencionar sectores como Idumea, Tiro, Sidón, que ya estaban fuera del territorio de Israel. Menciona Perea, que era territorio de los idumeos, que eran los antiguos edomitas, descendientes de Esaú, pero que estaban ya helenizados, o sea, bajo influencia griega hacía varios siglos. Y todas estas personas empezaron entonces a buscar a Jesús, empezaron a buscarlo, y tal era la búsqueda que la gente se abalanzaba sobre Jesús, no era solamente que la gente lo viera para ir a escucharlo respetuosamente, sino que la gente que veía a Jesús se abalanzaba sobre él, se tiraban encima de Jesús porque sabían que poder salía de Jesús y podía sanarlos. Incluso los demonios temblaban y temían frente a la presencia de Jesús. Y Jesús no permitía que ningún endemoniado, ningún demonio dijera quién era él. No sabemos por qué los demonios decían que Jesús era quién era, pero Jesús no recibe ningún favor de los demonios, está en contra de ellos. Así que Jesús les prohibía que hablaran. Y dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a doce a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Aquí está la lista de los 12 apóstoles. Lo interesante es que apóstol es un enviado, pero un enviado con autoridad. Y él les dio autoridad a estos 12 enviados, a estos 12 apóstoles, como se dice en la Biblia, para hacer lo mismo que él hacía. Les dio autoridad para predicar, les dio autoridad para expulsar demonios. Por lo tanto, ellos recibieron de Jesús el poder, recibieron de Jesús el llamado para hacer expansivo el ministerio de Jesús. Ya no solo sería Jesús haciendo el trabajo, sino que ahora irían 12 más con él, predicando y haciendo las mismas obras. Esta lista que se nos da de los 12 apóstoles es una lista que posiblemente es muy antigua, quizás más antigua provenga de la tradición oral, desde antes que se escribieran los evangelios. Así que aquí la tenemos. Algunos nombres pueden cambiar, pero son las mismas personas. Por ejemplo, Tadeo en otros evangelios aparece como Jacobo. A veces se trata de sobrenombres. El caso de Simón el Celote en otras versiones, o sea, perdón, por ejemplo, sí, en Reina Valera, por ejemplo, dice como Simón el cananista. Y en realidad Celote, bueno, los celotes eran un grupo guerrillero, una resistencia, digamos, del tipo patriótica, nacionalista, que quería expulsar a los romanos
mediante la acción violenta. Eso eran los celotes. Y los cananistas lo mismo, por lo tanto, estaría bien la traducción, o sea, en ambas versiones. ¿Ya? Y aquí están los 12 apóstoles, quienes son los compañeros principales de Jesús y a través de los cuales también Jesús nos transmite muchas enseñanzas, a veces a través de los errores de estos apóstoles. Incluso a uno cuando lee el Evangelio en ocasiones da un poco de risa algunos errores de los apóstoles, no porque fuera divertido el error, sino porque uno mismo se ve reflejado en esos errores tan humanos que ellos cometen. Y cuando uno se ve reflejado en el error de otra persona, a veces causa un poco de gracia. Pero a través de esos errores nos enseña Jesús, nos enseña dónde están las debilidades humanas y dónde es que Él tiene que trabajar con nosotros. Es importante eso. Y dice así, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Esto es interesante, pero la familia de Jesús, sus propios hermanos, su madre, pensaban que Jesús estaba loco. Pensaban que Jesús ya no estaba en sus cabales. Y eso es muy interesante. Pero ellos sabían que Jesús obraba milagros, sí, lo sabían, lo podemos ver a través de la Escritura, particularmente en el Evangelio de Juan, cuando María, la madre de Jesús, dice a los invitados en las bodas de Caná, cuando se les acaba el vino, les dice, hagan lo que él les dijera, que lo que Jesús les diga que hagan. Y Jesús, bueno, en esa ocasión transformó el agua en vino, porque María sabía que Jesús tenía un poder especial. Y aquí tenemos que ellos, a pesar de que sabían de ese poder de Jesús, tienen sus dudas y piensan que algo anda mal con Jesús. Dice, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Esta acusación que ellos hacen contra Jesús es interesante porque en los antiguos exorcistas pensaban que la única o una de las formas más eficientes de echar un demonio, fíjense que hasta aquí en el Evangelio de Marcos nos habla mucho de casos de posesión demoníaca. Era un problema frecuente en los tiempos de Jesús y también puede ser un problema frecuente hoy en día. Pero ellos pensaban que un demonio solamente podía ser reprendido si se invocaba un espíritu superior. Incluso Belcebú, que era el príncipe de los demonios, como decían ellos, podía ser utilizado ese nombre por un exorcista para expulsar un demonio, ya que se suponía que todos eran menores que Belcebú. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. El que ellos habían dicho, es que ellos habían dicho tiene un espíritu maligno. A ver, Jesús aquí les da una lección. Les dice a estos fariseos que en primer lugar no tiene ningún sentido que Satanás expulse a Satanás o que un demonio expulse a otro demonio. Básicamente eso es lo que les está diciendo, puesto que no puede una casa o un grupo humano de lo que sea atacarse entre los del mismo bando. En el momento en que eso se empieza a producir,
ese grupo está condenado a desaparecer, está condenado a deshacerse. Por lo tanto, no puede un reino, dice, atacarse a sí mismo. Eso es lo que plantea Jesús, a menos que ese reino esté condenado a desaparecer. Por lo tanto, él dice que si Satanás se ataca a sí mismo y divide su reino, no se va a mantener ese reino, sino que ha llegado a su fin. Ahora, Jesús dice lo siguiente, y es interesante aquí. Les dice que nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte, del hombre fuerte, dice la Reina Valera, y arrebatarle todos sus bienes, a menos que primero lo ate. Debemos recordar aquí que Jesús no está hablando aquí de atar demonios. Lo que aquí Jesús está hablando es que él ya había derrotado moralmente a Satanás en la tentación en el desierto. Recordemos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y en el desierto fue tentado por el propio Satanás. Y Jesús resistió la tentación y reprendió a Satanás. Por lo tanto, moralmente y espiritualmente, Jesús en ese momento ya había tenido una victoria sobre Satanás. Por lo tanto, Jesús sí estaba en condiciones de tener autoridad sobre Satanás y reprenderlo y saquearlo. Por eso es que Jesús tenía autoridad, porque ya lo había vencido. Y aquí, bueno, nos da una clave Jesús de su autoridad, pero les hace una advertencia fuerte a los fariseos. Les dice que tuvieran cuidado porque todos los pecados podían ser perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en este caso se entiende que la blasfemia contra el Espíritu Santo es que alguien se oponga a la calidad de Mesías de Jesús a tal punto de acusar a Jesús de actuar con poder satánico. Si alguien llegaba a ese nivel de oposición, esa persona estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Y lo que da a entender Jesús es que una persona que llega a ese punto de querer contradecirlo, a ese punto de querer denostar y atacar el poder de Jesús y el ministerio de Jesús, esa persona difícilmente se va a arrepentir. De ese pecado ya es casi imposible o imposible, según nos está diciendo Jesús aquí, que esa persona se arrepienta. Por lo tanto, es un pecado que permanece. Y esa es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo. Muy bien, queridos lectores, espero que em, este pasaje que hemos leído hoy les sea de ayuda y de bendición. Que lo compartan y que si les gusta lo que estoy haciendo, denme un like a manera de apoyo. Con esto yo me siento motivado a seguir haciendo las lecturas bíblicas. Así que les agradezco su atención y también los buenos comentarios que me han hecho llegar. Les agradezco mucho y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.